Esta historia nace en la oscuridad, en el corazón mismo de la tierra, donde el eco de las voces olvidadas cuenta verdades que la superficie prefiere ignorar. La historia de don Mateo y su patrón, un minero curtido por el sol y el polvo, cuyo destino se entrelazó con el de un pozo que guardaba más que minerales. El hambre tiene una forma muy particular de silenciar al miedo. Es una fuerza poderosa, una que te empuja a dar un paso más allá del borde de la prudencia. Y eso lo sabía perfectamente don Mateo. Pero no era el único. Su patrón, un hombre de sonrisa fácil y mirada calculadora, también lo sabía. Por eso, cuando el pozo número 7 fue clausurado, con cintas amarillas que gritaban peligro, el patrón se acercó a Mateo, con una oferta que olía a desesperación y tierra húmeda. Es solo una formalidad, Mateo, le dijo con esa voz melosa que usaba para endulzar las mentiras. El pozo es seguro, más seguro que la iglesia del pueblo. Solo necesito que bajes y recuperes unas herramientas que dejamos olvidadas. Te pagaré el triple. El triple. Para un hombre cuya alacena estaba casi vacía y cuya familia lo miraba con ojos esperanzados, esa cifra era un canto de sirena. El miedo le susurraba advertencias en el oído, le recordaba las historias de otros pozos, de derrumbes y cruces a la entrada de la mina. Pero el hambre gritaba más fuerte. Mateo, con el corazón apretado, pero la determinación de un padre, aceptó. Se ajustó el casco, encendió la lámpara y sintió el frío abrazo del elevador que lo descendía hacia las entrañas de la montaña. El silencio del pozo era denso, casi sólido. Solo se oía el goteo constante del agua, filtrándose por las rocas, y el latido de su propio corazón. No había rastro de las herramientas que supuestamente debía buscar. Caminó por los túneles oscuros, la luz de su lámpara, abriendo un pequeño círculo de realidad en la inmensa negrura. Fue entonces cuando su bota chocó contra algo metálico. No era una pala ni un pico, era una caja de metal, oxidada por la humedad, semi-enterrada en el suelo arcilloso. La curiosidad, esa otra fuerza que compite con el hambre y el miedo, se apoderó de él. Con la punta de su pico, forzó la cerradura oxidada hasta que cedió con un gemido metálico. Dentro no había herramientas, había papeles, documentos amarillentos, ordenados con una pulcritud escalofriante. Levantó el primero. Era un informe, pero lo que le heló la sangre fueron las listas que contenía nombres, fechas, y al lado de cada nombre, una palabra, muerte. Reconoció algunos de esos nombres. Eran mineros amigos que habían perdido la vida en supuestos accidentes, en derrumbes que todos habían atribuido a la mala suerte, a la furia de la montaña. Pero los papeles contaban una historia diferente. Eran pólizas de seguro, informes de peritos comprados, fechas que coincidían macabramente con los accidentes. Cada derrumbe, cada tragedia, había sido un negocio. El patrón no solo era un mentiroso, era un asesino. Había provocado los derrumbes, sacrificando vidas humanas para cobrar los seguros de la mina, una fortuna construida sobre los huesos de sus propios trabajadores. De repente, un estruendo sacudió el túnel. Polvo y pequeñas rocas cayeron del techo. El corazón de Mateo dio un vuelco. Pensó que era el fin, que el patrón, desde arriba, había decidido sellar su tumba para siempre. Pero el pozo aguantó. La estructura, a pesar de todo, se mantuvo firme. Fue un temblor, quizás un aviso de la montaña misma, indignada por los secretos que guardaba. El pozo no colapsó ese día. Quien sí colapsó fue el patrón, cuando vio a Mateo emerger de la oscuridad, no con herramientas, sino con una caja metálica bajo el brazo. Mateo no dijo una palabra, simplemente caminó, atravesando la multitud de mineros que se había congregado, y se dirigió a la plaza del pueblo. Allí, bajo el sol del mediodía, abrió la caja y empezó a leer. Leyó los nombres, uno por uno. Con cada nombre, un murmullo de dolor y rabia crecía entre la gente. Esposas que recordaban a sus maridos, hijos que recordaban a sus padres. Las mentiras del patrón, tan cuidadosamente construidas, se desmoronaron como un castillo de arena. La verdad, desenterrada del fondo de un pozo, era más sólida que cualquier roca.
La policía no tardó en llegar. Se llevaron al patrón, cuyo rostro ya no mostraba esa sonrisa calculadora, sino la máscara pálida del terror. El pueblo celebró la justicia, pero la mina nunca volvió a ser la misma. La herida era demasiado profunda. Con el tiempo, el pozo número 7 volvió a abrirse, pero ya nadie se atrevía a bajar por codicia o necesidad. Los nuevos mineros, los hijos y nietos de la generación de Mateo, contaban una historia extraña. Decían que a veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, se podían escuchar lamentos que subían desde las profundidades. Un coro de voces tristes que solo se manifestaba cuando alguien, cerca de la entrada del pozo, decía una mentira, como si las almas de los caídos se hubieran quedado allí, como guardianes de la verdad, recordando a todos que la tierra nunca olvida, y que hay secretos que una vez desenterrados, resuenan para siempre. Esta historia nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, sino actuar. A pesar de él, hay que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras crónicas. Hasta la próxima.